Bien, entonces pasemos a la segunda parte de esta introducción. Vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido ese camino que ha llevado la humanidad para llegar a la gravedad, que de hecho es la interacción fundamental más antigua de la que tenemos, digamos, cierto sabor, porque es prácticamente la más evidente y desde el principio tal vez la más enigmática, precisamente por lo que era tan antiguo y no en el conocimiento de la humanidad. Digamos que uno de los primeros que trata de poner cierto orden sobre lo que y entendimiento sobre lo que es la gravedad, pues es el mismo Aristóteles. Sobre él vamos a hablar un poco más en las primeras sesiones, sobre su modo, su cosmogonía. Y algo importante de su cosmogonía es precisamente que es geocéntrica, o sea, la Tierra es el centro del universo. Y la otra, digamos, la otra hipótesis o el otro punto de partida de su trabajo alrededor de lo que llamamos gravedad ahora es que cada objeto en el universo pues trata de estar en su lugar natural. Si ustedes retiran el objeto de ese punto natural, él va a tratar de regresar. Entonces llamamos a los objetos que son pesados o que tienen cierta pesadez aquellos que tienen como lugar natural el centro del universo, ¿okay? Que sería pues el centro de la Tierra. Para Aristóteles la Tierra es redonda, ¿okay? Mientras que los objetos que serían livianos tendrían sitio natural los cielos. Entonces, por ejemplo, la piedra tiene lugar natural la tierra, mientras que el humo tendría lugar natural los cielos. Él sabe que pues esto es relativo, o sea, un palo de madera puede caer si está en el aire, mientras que en el agua pues flota. O sea, él advierte que si va a definir algo así, pues tiene que ser de manera relativa. Y esas medidas relativas dependen de lo que esté hecho el objeto. Entonces, recordemos que en ese momento tenían la descripción de composición por el aire, fuego, tierra, aire, agua. Entonces, pues el fuego, los elementos hechos de fuego tratan de ir a los cielos, los elementos hechos de tierra o agua tratan de ir a la tierra. Bueno, algo importante aquí es que los cuerpos semejantes tienden a juntarse, entonces la tierra está hecha de tierra, trata de atraer las piedras, mientras que el cielo está hecho de aire y trata de atraer el aire. Algo así es como la idea. Pero nuestro punto crucial, además de este ordenamiento, es que él lo dice muy claramente, y aquí lo cito explícitamente, y es que dados dos cuerpos dotados de peso y del mismo tamaño, con más liviano nos referimos a aquel que es superado por el otro, en la velocidad de su movimiento natural hacia abajo. O sea, él dice explícitamente que la caída de los cuerpos, debido a lo que nosotros llamamos gravedad, pues va a depender de la composición. ¿Listo? Entonces los cuerpos tienen velocidades de caída particulares. Bien, digamos que con esto que él plantea, pues puede explicar varios fenómenos, que son algunos de los que hemos descrito, pero digamos que tiene dificultades en explicar otros. Uno de esos es el movimiento parabólico, el movimiento de los proyectiles. Entonces, la pregunta es, si eso es así, ¿por qué una piedra, cuando yo la lanzo, inicialmente se mueve hacia arriba como si su lugar natural fuera los cielos, y en algún momento recuerda que su lugar natural es la tierra y tiene que devolverse? ¿Sí? Entonces ahí está la contradicción sobre la hipótesis o sobre la explicación que da Aristóteles. Entonces trata de argumentar que lo que sucede ahí es que hay un movimiento que llama motor por contacto y se imagina que hay algo
que mantiene un impulso, o sea, hay algo que está empujando a la piedra después de que yo la he soltado hacia arriba. Obviamente pues nadie está real, o sea, la explicación queda tan coja que nadie queda convencido. Otro movimiento también extraño y que no puede explicar la teoría de Aristóteles es el movimiento pendular, donde también vemos esa situación, ¿cierto? Entonces son situaciones donde el péndulo, si yo lo saco de su posición de equilibrio, él efectivamente inicialmente trata de ir hacia abajo, buscando su posición natural, pero de repente vuelve y sube, como si se le olvidara. Y así sucesivamente. Es una situación que pues tampoco se puede explicar con lo que acabamos de decir. Él simplemente pues trata de argumentar que ese movimiento pues es un movimiento distinto porque es un movimiento con dificultad, algo así trata de demostrar. Bien, entonces digamos que pues de todas maneras en esa época la situación es un poco distinta a lo que tenemos ahora, porque aunque Aristóteles es en cierta manera salido de la escuela platónica, donde se considera que el universo terrenal no se puede explicar completamente, los platónicos para ellos el desorden del mundo real aquí abajo no permitiría comprenderlo completamente. Para Aristóteles es un poco distinto, sin embargo, él se da cuenta que con su teoría en principio podría explicar cosas que ve afuera, ¿cierto? Entonces él es muy conocedor de los datos que tiene en ese momento sobre el movimiento planetario, que son el movimiento más difícil de explicar de los astros. Y mantiene su teoría del universo que mostré anteriormente, que son la teoría de un universo geocentrista y de esferas celestes. Entonces, recordemos que después de la desaparición de la antigua cultura griega en el mundo occidental, los persas mantienen este conocimiento y son ellos los que se encargan de que nosotros al final de cuentas pudiéramos obtener ese conocimiento de ese mundo, digamos. Entonces tenemos, digamos, este mundo planetario de Aristóteles, que es gustado por muchos de los filósofos persas, entre esos Avicenna, Al-Biruni, donde está la cuestión de la música de las esferas y el mundo de las esferas. Pero recordemos que los griegos tenían otros modelos, los mismos persas tratan de refinar sobre esto. Tenemos el modelo de Ptolomeo, que este modelo también es geocentrista, pero él se da cuenta que la teoría de Aristóteles no puede explicarlo completamente. Entonces él decide efectivamente sacar la Tierra del centro justo del universo, le pone a girar alrededor de una cierta excentricidad, o sea, la Tierra no está justo en el centro. Y además los planetas no van a girar en una esfera, sino además tienen unos ciertos epiciclos, como lo vemos al lado izquierdo. Este era un modelo muchísimo más refinado y por ser también más refinado, un poquito más complejo, digámoslo así, lograba con ciertos ajustes, bastante fine tuning, predecir mejor o pegarle mejor a los datos que se tenían para la época. Por esto mismo, los astrónomos persas de la época preferían al de Aristóteles. Habían otros, ¿sí? Todos hemos escuchado el modelo heliocéntrico de Aristarco. También está el modelo pitagórico, donde nuevamente la Tierra no está en el centro, sino hay un fuego, ¿ok? Y existen otros planetas como la antitierra, justo opuesta al fuego. Y hay algo que no nos deja ver el fuego central.
el Sol está todo está girando alrededor de este fuego central. Bien, ya menciono lo de los modelos planetarios porque efectivamente el hecho de que nosotros saquemos la Tierra del centro dicta inmediatamente que debemos repensar la teoría de Aristóteles de la gravedad. Recordemos que es el hecho de que la Tierra está en el centro la que explica que todo vaya hacia la Tierra, los pesados, ¿cierto? Interesantemente, de alguna manera, tal vez simplemente por mera coincidencia, efectivamente, después es la observación de los astros como los planetas los que nos van a guiar a encontrar la respuesta de lo que es la teoría aceptada de la gravedad. Para esto se requirieron dos observaciones fundamentales que prácticamente eliminaron, o no fue inmediatamente, pero sí de una manera relativamente rápida, el pensamiento de Aristóteles que permaneció por más de casi 2 milenios. Estas dos observaciones, la primera de Galileo, donde él establece mediante experimentos, no necesariamente el de la leyenda de la Torre de Pisa, que los cuerpos, independientemente de su composición, caen exactamente a la misma aceleración. Esa es una observación que de tajo contradice la gravedad explicada por Aristóteles. Como ya habíamos dicho, para Aristóteles los cuerpos caen en distintas aceleraciones o en distintas velocidades dependiendo de su composición. Claro, la otra contribución de Galileo no se queda ahí. Él construye todo un aparataje matemático que hoy conocemos como cinemática, que es el que le permite posteriormente también a Galileo, a Huygens, pues escribir lo que ya vamos a descubrir. Bien, la otra observación viene de los cielos, como ya había advertido, y son las leyes de Kepler. Después de un tour de force tratando de explicar las órbitas de los planetas, la distancia entre el tamaño de las órbitas a partir de los sólidos platónicos, se encuentra con tres leyes que valientemente postula, establece, a pesar de que contradicen su hipótesis inicial. Entonces aquí simplemente la recuerdo. La primera es que los planetas se mueven en órbitas elípticas, no esféricas como hasta el momento se creía, que el Sol está en uno de los ejes de esa órbita, ¿okay? O sea, para él, siguiendo lo que ya sabía de Nicolás Copérnico, son los planetas los que giran alrededor del Sol, que ahora está en un eje, ¿okay? La otra ley es la que establece que el planeta va a moverse angularmente más lejos cuando esté lejos del Sol y más rápido cuando esté cerca, pero respetando que el área barrida en periodos iguales son iguales. ¿Okay? Y eso es lo que hoy conocemos como la conservación de momento angular. Más adelante vamos a discutir eso en el marco de la gravedad general, y veremos que pues hay más leyes de conservación en Newton que en Einstein. Bien, y la última, que va a ser crucial para Newton y para Huygens, y es el hecho que el periodo al cuadrado de los planetas girando alrededor del Sol es proporcional, o sea, su número es proporcional a la distancia al cubo. Hay un número ahí al frente, pero es proporcional a la distancia al cubo. ¿Okay? O sea, entre más lejos estén, más se demora en moverse, en dar una vuelta total al Sol. Bien, y entonces estamos casi a punto de llegar a una teoría mucho más formal y además universal. Bien, la primera observación viene de Christian Huygens y Isaac Newton. El primero con el Horologium Oscillatorium, una obra de él, y pues el segundo en el Principia Mathematica. Entonces recordemos que habíamos dicho que el periodo, la tercera ley de Kepler decía que el periodo al cuadrado iba como el radio al cubo.
Si escribimos esto en términos de la frecuencia angular, no del periodo, entonces tenemos que el producto del r cubo con el omega cuadrado te da una constante universal. Ahora, gracias a los trabajos de Galileo sabíamos expresar aceleraciones, y una de esas aceleraciones es la aceleración centrípeta, que está dada por r por omega cuadrado. Ahora, utilizando la tercera ley de Kepler, esto quiere decir que la aceleración centrípeta decrece como r cuadrado. ¿Ok? Recordemos que hasta que se escribió el Principia, la relación entre aceleraciones y fuerzas pues no estaba establecida. De hecho, la definición de fuerza no se tenía. Eso es una parte de las leyes de Newton. Pero la gente entonces empezó a intuir, al parecer hay algo que emana del Sol o de los cuerpos, que en particular decae como r cuadrado, para explicar la tercera ley de Kepler. Ahora, si eso es cierto, pues es una hipótesis de trabajo, ahora tengo que ver qué implicaciones tenga, ¿correcto? Bien, entonces la leyenda dice que Halley se encontraba con Robert Hooke, en algún bar. No sé qué estaban haciendo, pero estaban discutiendo, y en esa época pues la gente, cuando se ponía a discutir de cosas muy serias. Estos dos científicos se sentaban a discutir de que sí podría ser esto cierto, si habría alguna fuerza que decae como r cuadrado. Hooke le dice, dicen que altaneramente a Halley que él venía pensando en eso hace tiempo. Halley se va como entre dudoso y furioso y le cuenta a Newton. Y la pregunta que le hace es, ¿qué pasaría si o mejor, ¿cuál sería la trayectoria de un cuerpo si la fuerza que lo mantiene decae como r cuadrado? ¿Sí? Pues si es radial y decae como r cuadrado. Newton inmediatamente y de tajo le dijo, pues es una elipse. O sea que Halley entendió inmediatamente que Newton venía trabajando con eso hace bastante tiempo y que ya lo tenía muy claro, pero no lo había publicado. Cuando le contó la historia de Hooke, pues lo motivó a que tenía que publicarlo, y es cuando Newton se encierra a por fin escribir algo, porque a él le gustaba escribir para él y no contarle a nadie. Entonces se encierra, dura como 3 años escribiendo su Principia Mathematica, y en el último es donde ya establece la ley universal. Entonces él establece todas las reglas de la dinámica, la ley de Newton, algunas consecuencias, y en el tercer volumen ya va a cambiar nuevamente, ese Principia con sus 3 volúmenes cambia la historia de la ciencia, pero este tercero cambia la historia, de nuestro entendimiento con el universo. Él arranca diciendo pues que no se deben admitir más causas que las naturales, de las cosas naturales, que aquellas que sean verdaderamente insuficientes para explicar los fenómenos. O sea, él está tratando de hacer una marca de contraste con lo que hacía Aristóteles. Obviamente, él no logra su objetivo final. En algún momento, igual, y como todo científico, en algún momento llegamos a un punto donde tenemos que renunciar a explicar eso, porque precisamente la ciencia siempre tendrá correcciones, y eso es lo interesante. Pero de aquí parte de decir, no voy a empezar con hipótesis que yo no pueda ver completamente obvias. Entonces, en el tercer volumen, que tiene como subtítulo El sistema del mundo, establece su ley universal de la gravitación y demuestra que implica la ley de Kepler. Pero el punto interesante es que, pues si dice que es universal, pues tiene que servir aquí en la Tierra como para explicar por qué los planetas están girando alrededor del Sol. Entonces, pues la prueba que tiene que hacer es, si eso es así, yo sé con qué aceleración, y yo puedo medir con qué aceleración caen aquí los cuerpos, la Luna tiene que estar experimentando una aceleración equivalente, ¿listo?, a su distancia. Él tenía datos sobre a qué distancia estaba la Luna,
¿ok? Y sabía que, por ejemplo, la distancia del centro de la Tierra a la Luna, comparada con el radio de la Tierra, era aproximadamente unas 60 veces mayor. Si eso es cierto, entonces la aceleración centrípeta experimentada por la Luna, que nosotros sabemos calcularla por cinemática, sabemos que su periodo es 28 días más o menos, comparada con la aceleración de la gravedad aquí en la superficie terrestre, tendría que ser como una 60ª parte al cuadrado. Y efectivamente eso es lo que se encuentra, que es, digamos, una comprobación de que exactamente la misma ley de aquí en la Tierra donde yo estoy poniendo los pies en este momento, es válida para la Luna. Viene la predicción del cometa Halley, utilizando su ley universal. Viene el descubrimiento del planeta Neptuno. O sea, era para sacarlo del estadio. ¿Qué es importante para nosotros en este momento? Es que este señor acaba de romper un esquema donde lo que sucede aquí se queda aquí y nadie puede saber qué es lo que va a suceder en el espacio o fuera de la Tierra. Para nosotros, de ahí en adelante, lo que sucedía ya fuera en la Tierra era equivalente a lo de acá, o sea, no era un lugar especial. Ahora la pregunta, algunos se han preguntado si este tipo ya sabía todo eso, ¿por qué no lo publicó? Bueno, sucede que pues para hacer los primeros cálculos, él supone que la Luna y la Tierra son puntuales. ¿Listo? Entonces, recordemos que esta ley universal de la gravitación que yo acabo de escribir, esa expresión que está ahí, es la expresión para la fuerza entre dos masas puntuales. Ni la Luna ni la Tierra son masas puntuales, pero da bien, ¿sí? El número da bien. Él tardó un poco en comprender qué era lo que pasaba ahí, y ahí es donde vienen los teoremas que llaman soberbios de Newton, donde demuestra que el campo gravitacional de una esfera uniforme, o en general de una distribución esférica de masa con simetría esférica, es igual al de una masa puntual. Y el otro teorema es que el campo gravitacional dentro de un cascarón uniforme o simétricamente esférico es cero. Son los dos teoremas. Cuando logra entender eso, entonces sí se anima a publicar. Hasta ahí, digamos que lo dejan, veremos. Una situación muy parecida a lo que sucedió con Gauss, que no quiso realmente publicar su trabajo sobre geometría no euclidias, hasta no tener cierta evidencia de que eso era algo más que solo un juego matemático. Bien, entonces, ¿qué logramos con esta ley universal? Pues todo. ¿Dónde nos ha llevado? Nos llevó. Fue lo que nos permitió poner hombres en órbita alrededor de la Tierra. Fue lo que permitió que los hombres llegáramos a la Luna con las misiones Apolo. Y fue lo que permitió que lográramos calcular trayectorias incluso hasta fuera del sistema solar. No se necesita nada más realmente. Las correcciones fuera de Newton para trayectorias interplanetarias son irrelevantes. ¿Okay? Entonces los viajes interplanetarios son regidos por la ley universal de la gravitación. Eso por un lado, pero digamos que lo crucial científicamente hablando de esto es que nos permite hablar de manera universal. Hasta la época de Newton no era tan claro que los cielos y la Tierra se regían por las mismas reglas. Digamos que eso lo empezó a cambiar Galileo cuando encuentra las manchas del Sol, donde empieza a derrumbarse ese mito que los cielos son perfectos, pero con la ley universal de la gravitación se establece completamente que a pesar de que no podamos ir allá, ¿cierto? Al espacio acabamos de ir hace 60 años, 70 años, a pesar de que no podamos ir allá, podemos entender y comprender que lo que está pasando en cualquier lugar del universo, que filosóficamente hablando es realmente relevante. Bueno,
Más adelante pues estaremos hablando un poco más de qué es eso del espacio y el tiempo y cuáles son las concepciones del espacio y el tiempo para distintos eh, científicos y filósofos. Pero aquí vimos que casi prácticamente 300 años quedó la cuestión como así, hasta que aparece la relatividad especial, donde establece que el espacio y el tiempo forman un único ente. ¿Ok? Entonces, cuando construye Einstein su relatividad especial, pues no solamente está cambiando eh, la forma como entendemos el universo, sino también como entendemos el espacio y el tiempo. Entonces él empieza a hacerse preguntas para entender mejor cómo hoy tengo que corregir esa teoría universal de la gravitación, porque es evidente que no puede ser cobijada por la relatividad. Por ejemplo, en su teoría de la relatividad especial, las masas y las energías son equivalentes. Entonces una pregunta que uno se puede hacer, ¿acaso la energía también gravita? ¿Dónde aparece? ¿Cómo tengo que meterla en esa expresión? Ya teníamos una teoría relativista que implicaba los campos electromagnéticos. En cierta manera vamos a ver que el campo gravitacional que uno está acostumbrado a pensar sigue estando presente en la descripción de Einstein, pero tiene que necesariamente tomar otra forma. No puede ser este potencial escalar con el que estamos acostumbrados. Entonces la pregunta es, ¿existe un equivalente, un campo el equivalente al campo electromagnético para la gravitación? En esa época Einstein estuvo muy influenciado por un físico austriaco, Mach. Mach lo que establece es, vale, yo quisiera que pues las cosas fueran realmente relativistas. ¿En qué sentido? Si yo empiezo a girar sobre mí mismo, lo que voy a ver es que mis brazos empiezan a subir lentamente, ¿cierto? Pero si la situación es simétrica, lo mismo sucedería si yo me quedo quieto y el universo en cambio es el que empieza a girar alrededor mío. Porque son dos movimientos completamente indistinguibles, ¿cierto? No se debe distinguir quién es el que está girando. Entonces Mach empieza a establecer que la inercia de un cuerpo, que es el que al fin y al cabo va a controlar su dinámica, va a depender de la distribución de masa del universo. Y esa es una idea que se le mete a Einstein. Entonces Einstein empieza a pensar, guiado por esto, al final realmente no lo logra, su teoría general de la gravitación no es una teoría que contemple el principio de Mach, pero se inspira a través de este. ¿Okay? Nosotros vamos a estar trabajando ya casi al final del curso, vamos a ver un poco cómo el principio de equivalencia me tiene que motivar y me va a motivar el hecho de que estemos trabajando con espacios curvos, que era lo que vamos a trabajar durante gran parte del curso. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente el principio de equivalencia al final decanta en la necesidad de estar trabajando no con espacios curvos, sino con espacios-tiempos curvos. Por eso era necesario primero dar el salto al espacio-tiempo y posteriormente a la gravitación. Ahora esto implica que Einstein tenía que conocer un aparataje matemático que era reciente. Esta cosa no tendría realmente conocimiento en los físicos no conocían esto. Se dice, la gente cada vez tiene más sospechas que fue la propia Mileva una de las primeras que empezó a inducir varias de estas ideas en Einstein. Ella era matemática. Y no solo era matemática, era muy buena matemática. Entonces cada vez empieza a vislumbrar que al parecer muchas de las ideas de Einstein, entre
entre 1900 hasta 1915, que son cuando están casados y cuando se le ocurren las mejores ideas a Einstein, son compartidas con Mileva. Pero sí se sabe, esto sí es claro, que Einstein en algún momento no ve ciertos indicios de esto, pero no logra comprenderlo, no logra agarrar los rudimentos matemáticos que necesitaba para construir lo que estaba haciendo. Así que necesita ayuda. Entre sus amigos, pues contaba con un matemático también muy bueno, el Marcel Grossmann. Él, precisamente, y eso es lo bueno de las colaboraciones, de tener un edificio o estar rodeado de gente que conoce cosas, precisamente pues él era experto en la teoría de Ricci-Cubastro, de Gregorio Ricci-Cubastro y de Tullio Levi-Civita. Ellos habían trabajado lo que había hecho Riemann desde una perspectiva un poco distinta, utilizando pues el lenguaje de los tensores y sus componentes, que es lo que nosotros vamos a ir trabajando durante el curso. ¿Okay? Nosotros vamos a tener un lenguaje que en algunas situaciones para los físicos es más sencilla de manejar. Obviamente el aparataje y el manejo generalizado se puede hacer de cualquier manera, pero los físicos pues preferimos esta forma de atacar el problema a la Ricci y a la Levi-Civita. Y gracias a estas ayudas con Marcel Grossmann, al final pues aparece la famosa ecuación de Einstein, donde tenemos precisamente los nombres de toda esta gente. El primero es el tensor de Ricci, el escalar de Ricci, y el segundo, en el lado derecho, tenemos el tensor energía-momento. Entonces, como les dije, este curso no va a ser un curso de gravedad, de relatividad general. O sea, nosotros no vamos a ir a través de esta ecuación la vamos a descubrir o la descubrirán los que estén en la siguiente parte, pero sí vamos a entender un poco de qué van cada uno de estos términos y nos vamos a discutir la parte derecha de la ecuación, que es el tensor energía-momento. O sea, vamos a hablar un poco de tensores y vamos a hablar del tensor energía-momento, que es precisamente lo que aparece en la mano derecha de la ecuación. Entonces, esto es lo que hace Einstein. Einstein, 1915, está planteando su teoría de la relatividad general. Y como todo bien científico, no solamente plantea una teoría, sino que pues tiene que plantear alguna predicción. Es una teoría física, las teorías físicas tienen que tener alguna predicción, si no, pues no. Bien, hay unas predicciones sencillas e inmediatas, pero muy difíciles de medir. Una, al contrario de lo que sucede con Newton, que yo ya había mencionado, la ley universal de la gravitación tiene una simetría mayor. Eso ya vamos a ver qué quiere decir. Que la relatividad general, las órbitas de los planetas en la relatividad general no se van a quedar quietas. Ellas van a empezar a precesar. ¿Okay? Una de esas era la órbita de Mercurio, que es la que más precesa de todas, precisamente por lo que está más cerca al Sol. Utilizando la teoría de la gravedad universal de Newton, la gente había tratado de ver cómo explicar este comportamiento. Por ejemplo, la presencia de otro planeta, así como hicieron con Neptuno. ¿Será que había alguna materia extra? ¿Será que había que variar ligeramente la teoría de Newton? Y ninguna de esas había funcionado. ¿Okay? Llega Einstein con su teoría y predice la precesión perfecta. O sea, predice muy bien cuánto se tiene que mover en un periodo, la órbita. Otra de las consecuencias, tal vez la más famosa, es la deflexión de la luz. Nosotros vamos a hacerlo aquí en el curso, vamos a calcular. De hecho, para Newton también en principio podríamos considerar que la luz se curva, pero la desviación es distinta. Entonces nosotros vamos aquí, como dijimos, no vamos a hacer relatividad general, pero vamos a explorarla. Entonces vamos a calcular con Newton cuánto
un rayo de luz se va a desviar y vamos a darnos cuenta que es prácticamente la mitad de lo que se desviaría con relatividad general. ¿Listo? Pero entonces digamos que Einstein está prediciendo que si la luz de una estrella pasa muy justo al lado del Sol, este se va a ver desviado. Hay una anécdota un poco jocosa de Einstein, que cuando se dio cuenta de esto dice, tengo que medirlo. Y va donde un amigo astrónomo y le pregunta, ¿qué tan cerca, o sea, cuál es la estrella en el cielo que yo puedo ver más cerca al Sol? O sea, el amigo lo miró como diciéndole, hombre, Einstein, usted no ve ninguna estrella de día, ¿cierto? Cuando está el Sol no se puede. Pero, por suerte hay gente, cada uno está en su cuento. Aparece Eddington, el astrofísico inglés, que él sí comprende que sí existe una condición para poder ver estrellas y el Sol juntos. Y esa condición es un eclipse, y el famoso eclipse de 1919, donde Eddington sabía que podía verificar la desviación de la luz, viaja, hace dos misiones para ver el eclipse. Una de esas dos misiones fracasa porque se les nubló el día y la otra logra ver la desviación. Lo que logran ver coincide con las predicciones de Einstein, aunque cada vez aparecen más dudas y al parecer ellos, tal vez no intencionalmente, pero al parecer sí hubieron modificaciones de los datos a favor de Einstein. El hecho es que Einstein en 1919 pues, se volvió una estrella de cine porque aquel eclipse pues lo catapultó. Bien, la tercera predicción de Einstein, de su teoría, es una que vamos a explorar aquí, o sea, es algo que no necesariamente necesita de la teoría per se de Einstein, es el corrimiento del rojo gravitacional. Tal vez ustedes han visto Interestelar, aquella película donde estaban en un planeta muy masivo y el tiempo allí corría mucho más lento que el tiempo de la persona que estaba en órbita. Eso tiene relación. Entonces, si yo lanzo un rayo de luz, pienso que la frecuencia del rayo de luz es el que me dice qué es lo que determina los tic-tac de un reloj. Entonces, cuando está cerca a la superficie, la frecuencia es muy alta. Y cuando estoy muy arriba, la frecuencia es muy baja. Entonces los tic-tacs van a ser más lentos. Claro, entonces pues ya tenemos la predicción de Mercurio, pero quisiéramos tener algo más fuerte, o sea, algo más general. ¿Y qué es eso? Pues el universo. Así que Einstein, más o menos el 17, se pone él a ver qué es lo que sus ecuaciones implican para el universo, establece el principio cosmológico para empezar a trabajar. Dice el universo es igual en todas partes y hacia todos lados, independientemente de donde yo mire. Y se da cuenta que sus ecuaciones implican que el universo se está cambiando, es dinámico. ¿Ok? Y claro, él se asusta. O sea, estas ecuaciones tan bacanas que yo tengo y ahora me predicen que el universo se está moviendo. No, algo está aquí mal, ¿cierto? Así que introduce una cosa que llaman la constante cosmológica. Esta constante cosmológica lo que hace es le pone freno al universo y lo mantiene estático. ¿Ok? Esa solución es inestable, eso lo veremos en el segundo capítulo, o sea, el segundo curso de esto. Pero él queda muy contento porque puede mantener el universo quieto como él lo veía. Recuerden que en ese momento no existían las galaxias, el universo era esto, lo que ustedes ven. La Vía Láctea y pare de contar. Él veía eso quieto, entonces tenía que estar quieto. Ya para los años 20 la gente ya tenía tremendos telescopios, ya se vieron galaxias además de la Andrómeda. Y Hubble encuentra su ley de Hubble que dice que existen unas galaxias más allá y que entre más lejos estén, se están alejando.
siempre se están alejando. ¡Pum! O sea que el universo sí se está acelerando, se está inflando. Con solución, hay que quitar esa constante cosmológica ya. Quítemela ya, por favor, la quita. Alguna vez dijo Einstein que ese había sido su peor error, pero después sucede que no. Entonces digamos que en ese momento toca explicar por qué el universo se está agrandando. Sabemos que la gravedad lo que le intenta es achicarlo, ¿cierto? Él trataría de atraer. Entonces hay dos teorías en ese momento. Una es la de Lemaitre, y él lo que dice es el universo en algún momento apareció como una gran explosión, el Big Bang, que hizo que todo empezara a alejarse de todo. ¿Okay? Pero no era la única opción. Robert Hoyle, un astrofísico inglés, él mantenía que el universo, de hecho, lo que estaba haciendo, estaba en un estado estacionario donde iba apareciendo y apareciendo cada vez más materia, que es lo que hacía que el universo se expandiera de esta manera. Y pues nadie podía decir cuál estaba bien, ¿cierto? O sea, al fin de cuentas, lo que uno puede decir, lo que al final dicta cuál de esas dos teorías también es la experimentación. Ahí es cuando aparece la radiación cósmica de fondo. Sucede que si el Big Bang sucedió, debió dejar alguna huella, ¿cierto? Ese estado inicial del universo que me decía Lemaitre, que estaba muy caliente el universo, pues tuvo que aparecer inicialmente era muy caliente, tiene que tener una huella. Y los científicos, entre esos George Gamow, predicen que debía haber una radiación en todo el universo. Y eso es lo que encuentran Arnold Messias y Robert Wilson. Les dan el premio Nobel por eso. Pero no solamente eso. La gente empieza a hacer cálculos y se da cuenta que el modelo del Big Bang puede explicar cuánta cantidad de hidrógeno y helio hay en el universo. Y pues blanco es gallina lo pone, tiene que ser el Big Bang. ¿Listo? Entonces hasta ahí digamos que esta teoría del universo estacionario muere. Y pues Einstein feliz de que su teoría siga viva, ¿cierto? En el fondo ninguna de las dos teorías estaba contradiciendo a Einstein, pero hay un marco conceptual que sigue manteniendo, que es la teoría general de la gravitación. ¿Qué sucede? Hay un momento de preocupación porque se empiezan a ver las galaxias, su rotación, y se empiezan a tratar de describir, tanto con Newton como con Einstein. Obviamente Einstein funciona mejor, pero, oh sorpresa, no explica por qué las galaxias giran así. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ponen la materia que ven, ponen a simular cómo debería girar la galaxia y no se ve. No explica el movimiento de rotación de las galaxias. Entonces una opción es, pues don Einstein hay que modificar a su teoría, y otra tal vez más suave es, no, es que lo que hay ahí es otra materia que no vemos, igual que hicimos con Neptuno, ¿cierto? Las órbitas de los planetas no coinciden, es que ahí hay un planeta, aquí hay algo que no veo y lo llamamos materia oscura. Y ese paradigma hasta el momento es el más aceptado, es el que mejor describe no solamente el estado de las galaxias, sino describe toda la evolución del universo desde el Big Bang. Sin esa materia oscura tampoco podríamos describir la evolución del universo. O sea, tenemos una nueva componente. Einstein sigue vivo, sigue siendo válido, pero necesitamos materia oscura que no vemos. Y, oh sorpresa, hace 21 años ya la gente se dio cuenta que el universo no solamente se está inflando, sino que se está inflando aceleradamente. O sea que no solamente volvemos a necesitar algo que Einstein había borrado, sino que lo necesitamos positivo. Esa cosa se conoce como la constante cosmológica, que es uno de los misterios más grandes de la ciencia en este momento, porque es positiva, pero no tenemos ni idea por qué tiene ese valor. ¿Okay? Y con estos ingredientes entonces tenemos lo que se conoce como el modelo de Lambda-CDM, que nuevamente está cobijado, está arropado bajo el marco conceptual de la relatividad general. Él solito no puede explicar algunas cosas y aparece hace unos ya 40 años lo que se conoce como teoría de inflación.
De eso hablaremos en el segundo curso, que todavía no se sabe si es cierto, pero es lo más aceptado. Y entonces vemos cómo es de poderosa la teoría general de la gravitación. No solamente puede describir cosas aquí localmente, sino ha sido capaz de explicar el comportamiento del cosmos. Bien, y llegamos a uno de las estrellas de la gravitación, que son los agujeros negros. Esta cosa es una idea viejísima. Laplace había hablado de agujeros negros, de objetos que con velocidades de escape igual a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se sabe hace tiempo que no es infinita, pero con Einstein, ya teniendo las ecuaciones de Einstein, la gente empieza a jugar a ver si puede construir soluciones. La primera solución es la solución para una masa esférica, y eso que se conoce como la métrica de Schwarzschild, que es el agujero negro típico que ustedes van a ver en los libros. ¿Listo? Pero esa cosa era feísima, o sea, la gente decía, no, esa cosa no puede existir, no puede existir. Y si ustedes van, aquí esto simplemente lo estoy poniendo informativamente. Si ustedes van, la gente estuvo trabajando relativamente constantemente, pero los trabajos hasta la época de los 70s, la gente no le ponía mucha atención. Esa era una cosa que era un juego matemático, nadie creía que eso existiera. Incluso cuando Hawking plantea sus teoremas y empieza a trabajar en los agujeros negros, él no está convencido de que eso pueda existir. Y cuando se observa el cisne X1, una fuente de rayos X muy intensa, él apuesta de que no es, y pierde la apuesta. Él apuesta de que eso no es un agujero negro. Usualmente él hace ese tipo de cosas porque dice, si pierdo gano, y si gano también gano, ¿cierto? O sea, yo quisiera que fuera un agujero negro. Entonces apostó que no era y perdió. Entonces es en la época de los 70 cuando la gente ya se empieza a percatar que estos objetos sí son reales, sí existen, no son de ciencia ficción y no son soluciones matemáticas inverosímiles de la relatividad general. De hecho, muchas de las cosas que aparecen en los agujeros negros inspiran los trabajos de cosmología, en particular de Hawking, para describir el universo a sus inicios, que esa es la tesis de doctorado de Hawking, de hecho. Bien, la gente pues ya son ciertos, se empieza a trabajar, pero los agujeros negros es uno de los elementos que menos entendemos de la relatividad general. O sea, todavía hay discusiones alrededor de eso, porque sucede que cerca del agujero negro suceden efectos de campo fuerte. Y usualmente cuando nosotros solucionamos, a menos que sea numéricamente, cuando nosotros solucionamos utilizamos una aproximación de campo débil. Las soluciones numéricas, el problema es que no nos permiten entender muy bien qué es lo que está pasando. Pero sabrán ustedes que últimamente hemos encontrado y hemos podido medir lo que antes no podíamos medir. Antes solamente medíamos la radiación de la materia que está alrededor del agujero negro. Pero hace poco acabamos de empezar a detectar ondas gravitacionales. Dos agujeros negros bailando uno alrededor del otro. Podemos ver cómo es esa radiación que ellos emiten, igual que la radiación electromagnética, pero está en forma de ondas gravitacionales. Las podemos medir y comparar con lo que Einstein me dice. Y hasta ahora las comparaciones dan increíblemente bien. ¿Ok? O sea, 100 años después de Einstein todavía no habíamos visto la radiación que sus ecuaciones predecían. La vimos y no solamente la vimos, sino que la comprobamos. Puede suceder que ocurra algo parecido a la radiación electromagnética. La radiación electromagnética, cuando se descubrió por Hertz, él simultáneamente descubrió el efecto electromagnético que contradecía a Maxwell. O sea, le da soporte, lo soporta experimentalmente, pero además lo contradice. Eso es lo que quisiéramos que pasara aquí también.
tenemos las ondas electromagnéticas que le dan razón a Einstein, pero quisiéramos que también encontrara algo que lo obligue a cambiarlo. ¿Qué más hacemos ahorita nomás? Vimos la primera foto de un agujero negro. O sea, cada vez los agujeros negros se vuelven elementos más reales de la vida cotidiana. Y esperamos en los siguientes años poder entender mejor qué son estos leviatanes del cosmos. Bien, ahora, como todo en la ciencia, esto no es cerrado, no es caso cerrado. Acabé de decir que los agujeros negros no se comprenden mucho, pero pues puedo resumir en mi poca experiencia, realmente no soy experto en eso, algunas líneas de ataque que la gente puede pensar aquí en adelante. Por ejemplo, con las ondas gravitacionales, empezar a estudiar esas propiedades que tal vez contradigan a Einstein o tal vez lo ratifiquen completamente. Las ondas gravitacionales que vimos en este momento son ondas debidas a eventos astrofísicos, pero no son ondas gravitacionales de lo que se llama primordiales, que serían generadas en los momentos, en el momento y en los momentos posteriores, justo después de la creación del universo. Esas ondas primordiales son bastante interesantes de estudiar. La gente cree que en el futuro reciente vamos a poder observarlas. Otro punto interesante, como ya mencionaba, era el régimen fuerte cerca del agujero negro. Por ejemplo, estudiar estos efectos que pueden detectar desviaciones de Einstein. Pero tal vez lo que nos tiene más pensativos alrededor de la gravedad es el hecho que no hemos podido reconciliarlo con la mecánica cuántica, que es nuestro otro paradigma. Esto tiene que ver con las ondas gravitacionales primordiales, porque esas ondas gravitacionales primordiales van a tener codificados efectos cuánticos. ¿Okay? Entonces, uno de los problemas abiertos más importantes de la ciencia ahorita es tratar de explicar cómo la cuántica se concilia con la gravedad. Hay varias cosas por ahí, por ejemplo, Hawking en la época de los 70 estableció que al parecer había una pérdida de información cuando yo tiro algo dentro de un agujero negro y tengo que hacer ciertos cálculos que implican cuántica, y sus cálculos salían que perdía información. Ya se tienen algunos indicios de que esto no es tan así, pero no sabemos si esos indicios son simplemente un modelo de juguete que no tiene nada que ver con la naturaleza o si tiene algo que ver. Hay varias propuestas en el mercado. Uno puede encontrar las teorías de cuerdas, Loop Quantum Gravity, modelos de holografía, gravedad euclidia, que es así, no sé muy bien, no tengo ni idea de qué es, pero hay varios modelos, hay varias formas de atacar lo que sería la gravedad cuántica, que es, como les digo, es el tema básico y de boga de estudio para los físicos de gravedad. Bien, entonces con esto yo lo que quiero es motivarlos a que este curso pues quiero darles un porqué venir aquí, por qué nos vamos a reunir, a discutir sobre estos temas, por qué aprender estos elementos, qué es lo que vamos a descubrir más o menos. Ahora, aquí, grosso modo, ¿cuál va a ser el plan de trabajo? Pues como les dije, inicialmente yo quiero establecer mejor qué es esto del espacio-tiempo, y vamos a ver que el espacio-tiempo, la concepción del espacio-tiempo y cómo se visualiza va a depender de a quién le preguntemos. Entonces vamos a hablar de Aristóteles, de Galileo, de Newton. Vamos a ver incluso que con Newton podríamos hablar de dos distintas concepciones de espacio-tiempo. Y vamos a trabajar cómo voy a caracterizar esos espacios, espacio-tiempo. Para eso vamos a hablar de leyes de conservación y simetrías. Como se dieron cuenta, ya lo mencioné, necesitamos algo sobre tensores, y la base de todo pues va a ser la geometría diferencial clásica. Vamos a hablar de espacios curvos a la Gauss.
Ahora algo que nos va a permitir posteriormente extraer la acción de Einstein, perdón, las ecuaciones de Einstein, es trabajar muy parecido a como se hace en mecánica analítica con los lagrangianos. Entonces vamos a repasar un poco cómo es el cálculo diferencial y de ahí vamos a extraer un elemento primordial que es la generalización del concepto de recta a lo que llamamos geodésicas. O sea, vamos a ver cómo nos vamos a mover en un espacio curvo ahí. Para establecer mejor las cosas, entonces vamos a ver una sección donde unificamos no solo conceptos, sino notaciones para que todos vengamos con la misma notación respecto a lo que es la relatividad especial. Entonces vamos a ver las transformaciones de Lorentz para ir atacando poco a poco hasta llegar a los fluidos relativistas. Esos fluidos relativistas son los que nos van a permitir, por ejemplo, escribir de manera explícita la parte derecha de las ecuaciones de Einstein. Y después sí nos ponemos un poquito más ambiciosos. Queremos construir una teoría que tenga todos estos elementos y nos vamos a inspirar en la electrodinámica. Vamos a ver cómo construir un lagrangiano para la electrodinámica. Y ahí sí tratamos de ver si podemos entender algo más sobre la gravitación, que es con el principio de equivalencia. ¿Okay? Como ejemplo vamos a cerrar con el espacio-tiempo de Newton, porque como les había dicho, hay dos posibles formas de ver el espacio-tiempo a la Newton. Entonces, espero que todos seamos muy activos, estén activos con preguntas, con propuestas y que nos divertamos. Aquí les pongo alguna bibliografía. Prácticamente yo voy a estar guiándome con el libro de Tse, de Einstein Gravity in a Nutshell. También saco muchas cosas del Space-Time Geometry. Estos dos libros están en la biblioteca. El primero creo que lo están haciendo alguna introducción, pero ya se puede conseguir en la biblioteca. Y doy otras recomendaciones para pues explorar este curso. Entonces, pues espero nuevamente que tengamos mucha actividad de discusiones, de preguntas y de descubrimiento. Entonces, hasta la próxima.